Muchas gracias. Bueno, queridos hermanos y hermanas ahí de Radio Vida Extremadura, un placer estar aquí con todos vosotros para poder compartir la palabra del Señor. Y como siempre queremos comenzar orando para que este programa, este hablar realmente salga de Dios mismo y no salga de nosotros mismos. Así que oramos al Señor. Señor Jesús, esta mañana te damos las gracias porque reconocemos que tú eres la fuente de nuestra vida. Tú eres aún el aire que respiramos. Tú eres todo lo que nosotros necesitamos en esta mañana. Señor Jesús, gracias por este programa de Radio Vida. Señor, en esta mañana queremos que tú nos limpies con tu sangre preciosa, para que tú puedas fluir con toda libertad, para que tú puedas liberar tu corazón, puedas hablar lo que hay en ti. Y Señor, aquí soy un intermediario tuyo donde, Señor, tú puedes fluir en esta mañana. Por eso, Señor, te damos las gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú has hecho en nosotros y por todo lo que estás haciendo. Señor Jesús, fluye tú en esta mañana aquí en Radio Vida Extremadura. Aún te pedimos, ata al enemigo, Señor, y danos un cielo despejado, donde tú puedas fluir por medio de las ondas y llegar a muchos lugares y hogares donde nosotros no podemos llegar. Todo esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, como hemos estado hablando aquí en este tiempo, en estos par de mensajes atrás, por este medio, estuvimos compartiendo en cuanto el cuerpo, la necesidad de ver el cuerpo, y no solamente la necesidad de ver el cuerpo, sino aún honrar los principios del cuerpo. Y estuvimos hablando anteriormente varios mensajes hasta llegar aquí al cuerpo, y esos mensajes realmente llevan una secuencia, uno detrás de otro, realmente va como subiendo, ¿no? Y es maravilloso de que el primer mensaje que nosotros estuvimos compartiendo aquí era la necesidad urgente de que nosotros llegamos a ser modelos. Para que nosotros podamos llegar a ser esos miembros del cuerpo de Cristo, necesitamos ser ese modelo. Cristo realmente era un modelo aquí en la tierra. Él dijo, incluso en Primera de Pedro, dice así que, hermano, modelo nos ha dejado el Señor para que nosotros andemos en sus pisadas. Y no solamente llegar a ser un modelo, sino amarlo, y esto se alcanza por medio de tener a Cristo como nuestro primer amor. Las primicias, ese primer amor que no es un amor ardiente ahí, sino tener al Señor como el primero en nuestra vida. También estuvimos hablando de tomar la iniciativa para poder experimentar esta vida. Para que nosotros podamos llegar a esos modelos, necesitamos experimentar la vida, también ministrar esa vida. ¿Y cómo podemos ministrar esa vida? Por medio del profetizar, que no es el predecir como estuvimos compartiendo, sino que es dispensar, impartir a Cristo a otros. Qué maravilloso de que podamos llegar a ser estas personas modelos, experimentar la vida, impartir la vida y poder hablar por Dios. Claro, todo esto, para llegar a esto necesitamos también ser ese hombre de oración, y realmente ese es el deseo de Dios, de que tomemos la iniciativa de que podamos ser ese hombre de oración. Y como hemos dicho al principio, tenemos ese modelo que es Jesús. Él dice que él cada mañana, aún muy temprano y aún muy oscuro, él se iba a orar al monte. Él siempre tenía ese tiempo íntimo con el Padre. Y realmente vemos que él es el mismo, el Padre, pero él quería mostrarnos ese modelo como el hombre Jesús. Así que qué maravilloso de que podamos llegar a ser esas personas que oran al Señor. Entonces, aquí ahora necesitamos ver el cuerpo, lo que hemos estado viendo. Entonces tengo aquí unos versículos que leí también la última vez, pero que lo leo para que realmente podamos ver, y hermano, y disfrutar, que no son nuestras palabras, sino que todo lo que hablamos lo hablamos a través de la Biblia. La Biblia, que es la palabra de Dios, el aliento de Dios, el soplo de Dios. Dice que toda palabra fue dada por el aliento de Dios.
Oh, qué maravilloso de que nosotros podemos ir, tenemos un libro donde tenemos un libro de comunión con el Padre, donde realmente podemos ir y nos habla. Así que en esta mañana hay este versículo aquí en Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Este libro de Efesios está considerado como el corazón de la Biblia, y como realmente este es un libro que habla sobre la iglesia y sobre el cuerpo. Y habla 1.22, dice así, dice el 22, y sometió, es maravilloso esta palabra, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Mucha gente no se atreven a leer estos versículos porque su vida no concuerda con este hablar. Pero por eso el Señor nos está llevando a que podamos orar y decir, Señor, yo quiero ver el cuerpo, yo quiero realmente ver de que yo soy un miembro funcionante en el cuerpo. Y dice también el versículo 23, la cual es su cuerpo, es decir, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4 dice también, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Qué maravilloso que nuestra esperanza, nuestra vocación es realmente ser ese miembro funcionante en el cuerpo. 4.16 dice, de quien todo el cuerpo, oh, esto necesitamos realmente orar al Señor y decir, Señor, queremos estar bien unidos y entrelazados por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida. Esto causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Es maravilloso, queridos hermanos, estos versículos que hemos leído, y hemos llegado a tener 2 números romanos aquí en este bosquejo, y el primer romano decía así, los ancianos, los pastores, los hermanos, los candidatos, todos los hermanos y hermanas en la vida de la iglesia, dice aquí, dice, deben tomar la iniciativa de conocer el cuerpo, tomar la iniciativa de conocerlo, de ver el cuerpo. Y el punto romano 2 tenía la misma entrada, todos los hermanos, ancianos, pastores, responsables, hermanos, hermanas, cada miembro del cuerpo, dice, necesitamos no solamente ver, sino honrar el cuerpo. Así que entramos y leímos uno de los apartados, nos vamos ya adelante, y decía aquí en una letra A, dice, a fin de que nosotros podamos conocer el cuerpo y percibir, necesitamos percibir la realidad del cuerpo, nosotros debemos de avanzar en nuestra experiencia de la vida divina y nuestro crecimiento en vida. Necesitamos crecer en vida. Y bueno, y aquí nos quedamos la última vez que estuvimos compartiendo, nos quedamos un punto, que es el punto número 1 de la letra B. Entonces, en este punto comenzamos y terminamos hablando de Eva, de Adán y de Eva. Cómo realmente Dios quiere que nosotros veamos el cuerpo, porque Él quiere edificar la iglesia, su cuerpo, su novia, la esposa del Cordero. Para eso tenemos que ver de que, como vamos a ver aquí ahora en Génesis, de que en la iglesia, en este cuerpo, no puede entrar nada natural. Todo lo que realmente es este cuerpo es Cristo mismo. Pero leemos los versículos y vamos a leer el punto 1, dice así. Dice, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, procede de Cristo y es uno con Él.
Oh, queridos hermanos y hermanas, esto es maravilloso, de que nosotros podamos levantarnos en este día, en durante el día, en la tarde, en la noche, podamos decir, Señor, yo soy uno contigo. Señor, yo soy un miembro de tu cuerpo y estamos bien unidos y entrelazados los miembros para que realmente nosotros podamos expresarte y traerte de regreso, Señor, y vencer al enemigo y expulsarlo de la tierra, porque cuando Dios creó al hombre a su imagen, le dijo que fuese y dominase en toda la tierra, sobre todo pez del mar, sobre todos los peces del mar, sobre todas las aves de los cielos, sobre toda bestia, sobre toda la tierra, y mira lo que termina diciendo, y sobre todo animal que se arrastra. ¿Quién es el animal que se arrastra? La serpiente. Esto tipifica al enemigo. Qué maravilloso de que el Señor nos ha puesto para que nos gloriemos, hermano, y esto Dios lo está recobrando, porque nos está mostrando de cómo nosotros necesitamos vivir y funcionar en este cuerpo maravilloso. Y aquí dice, hemos visto en Efesios lo del cuerpo, pero mira lo que dice en Génesis, capítulo 2, 22, dice, y de la costilla que Jehová tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Qué maravilloso de que ese hombre Adán fue tomado en un sueño profundo y de su costado que fue abierto, Dios trajo una costilla y por medio de esa costilla Él edificó a Eva. Qué maravilloso de que todo lo que Eva era estaba en Cristo, 100% Cristo, maravilloso. Dice el 23, dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón salió. Así que, qué maravilloso de que ella fue tomada de Adán. Por eso, el capítulo 5 de Efesios, versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Esto realmente no lo han visto muchos hermanos, muchas personas. Realmente que no es solamente Él es nuestro Salvador, sino que también dice que Él es el Salvador del cuerpo. Oh, Señor Jesús, abre nuestros ojos en esta mañana para que podamos ver lo que hay en tu corazón, la intención, el plan, el propósito que hay en ti, Señor. Dice el versículo de 5:24, dice, mas como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a su marido en todo. Pero el 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como. Este es el punto donde Dios nos quiere llevar. Muchas veces nosotros recalcamos más en que el hombre es la cabeza de la mujer, de la casa, pero realmente no leen la otra parte, que es muy importante. Cuando nosotros leemos en el versículo 25 dice, marido, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué maravilloso. Dice, para santificarla, purificándola por el lavamiento del agua en la palabra, purificándola. ¿Para qué? Dice, a fin, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin defecto, pura. Oh, esto es maravilloso. Así también los maridos deben de amar a sus propias mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Qué maravilloso de que cuando Cristo realmente amó a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que el que ama a su cuerpo, a sí mismo se ama. Cristo realmente es que es el cuerpo, Él es la vida,
Él es cada miembro del cuerpo. Por eso he mencionado muchas veces por aquí, cuando Pablo iba por el camino de Damasco, ¿verdad? Saulo de Tarso, cuando se cayó al suelo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Qué maravilloso de que Pablo ahí, sus ojos espirituales fueron abiertos, pero él fue cegado en toda la religión que él arrastraba. Qué bueno de que él pudo ver y pudo oír esa voz que le dijo, ¿por qué me? Cuando él estaba persiguiendo a hombres, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo, cada miembro de su cuerpo. Nosotros hemos nacido de nuevo. Estábamos muertos y sin esperanza. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. Hemos pasado de estar en las manos de Satanás a Cristo. ¡Qué traslado! Queridos hermanos, por eso, todo lo que nosotros somos realmente debe ser ese Cristo mismo expresado en nosotros. El 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Eso lo dice en 5:29. Hermano, y este versículo tiene que volvernos locos. Este versículo tiene que calar en lo más profundo de nuestro corazón. Oh, Señor Jesús, somos los miembros de tu cuerpo. Oh, el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo. Somos miembros de su cuerpo. Por eso dice el 31, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es maravilloso el 32, como dice, grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Oh Señor Jesús, maravilloso. El punto número 2, dice, solamente hay algo en un creyente que forma parte del cuerpo de Cristo, y eso es Cristo mismo. Cristo mismo, como el Espíritu se ha infundido dentro de nosotros, y lo único que hace parte realmente de que somos miembros de su cuerpo es ese Cristo que hay en nosotros. En Colosenses, en el capítulo 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro, y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y ligamentos. Oh, las coyunturas y ligamentos, dice que crece con el crecimiento de Dios. Cristo está creciendo en nosotros, hermano, y por medio de ese dispensar de Cristo en nosotros. Por eso estoy hablando en otro lugar en cuanto a lo que era lo que es la Nueva Jerusalén, y esa Nueva Jerusalén dice que Juan, estando en el Espíritu en el día del Señor, dice que un ángel le dijo, ven, y yo te mostraré la santa ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y dice que me llevó a un monte grande y alto. Nosotros tenemos que aprender a estar en ese monte grande y alto. Es en las alturas donde nosotros podemos tocar el corazón de Dios, donde podemos ver el propósito y el plan de Dios. Y dice que Juan, estando allí, él vio ya descender la ciudad de Dios, del cielo de Dios, dice, como una novia ataviada para su marido. ¿Qué quiere decir esto? Esa ciudad, que es la mezcla de Dios con el hombre, se está impartiendo en nosotros, y por eso dice aquí, con el crecimiento de Dios. Él está creciendo en nosotros, nos está transformando y conformándonos a su misma imagen. En Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, dice
nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, nuestra gloria, se manifieste, ¿cómo se va a manifestar? Por medio de ese crecimiento. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana estamos hablando del cuerpo y necesitamos cientos de mensajes para que podamos ver, porque es el cuerpo el que va a traer de regreso la voluntad de Dios aquí en la tierra. Por eso dice, hágase tu voluntad, así en la tierra, así como está en el cielo, que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Venga a nosotros tu reino. Y necesitamos orar para que realmente este Cristo siga creciendo en nosotros. Y dice Colosenses 3:10, y vestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen de quien lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El 11 dice, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, sin ni bárbaro, ni excita, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Señor Jesús, oh, te amamos, Señor. Esta mañana, Señor, abre nuestros ojos, Señor. Señor, queremos tomar una resolución de corazón. Queremos tomar una decisión urgentemente de ser esos modelos, de experimentar tu vida, de impartir tu vida, del hablar para la edificación de tu iglesia, ser un hombre de oración. Señor, pero todo esto es para que queremos ver y llevar a cabo el propósito de tu corazón. Dice el 15, dice, y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Dice que fuimos llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Necesitamos ser agradecidos. Punto 3, también seguimos. Dice, el cuerpo es el Cristo corporativo. Cristo y la iglesia son un solo cuerpo corporativo. Cristo y la iglesia, como hemos visto anteriormente, es un cuerpo corporativo. El Cristo cuerpo, Señor Jesús, el Cristo cuerpo. En 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. La letra C dice así, la función del cuerpo es expresar a Cristo. Esa es la función del cuerpo. Como hemos visto al principio, llegar a ser ese modelo y ese patrón a seguir. Necesitamos expresar a Cristo. Y eso lo hemos visto en los versículos primeros que hemos leído en Efesios, ¿verdad? En el 22, cuando dice que todo sometió todas las cosas bajo sus pies. Y también que realmente la iglesia como el cuerpo de Cristo. Punto 1 del C dice, el Cristo que es universalmente grande necesita un cuerpo que sea su plenitud y su expresión. Dios necesita un cuerpo, pero un cuerpo bien coordinado, igual como nuestro cuerpo. Dios no necesita organizaciones, muchas denominaciones. Dios necesita un cuerpo donde todos los miembros bien unidos y entrelazados. Tú nada más que te tienes que fijar en tu cuerpo. Tu cuerpo no está organizado, es un organismo viviente donde solamente tú tienes que alimentarte, y todos los miembros del cuerpo en su función, uno digiere, la digestión, distribuye, imparte, va llevando todos los alimentos a las células, a todos los miembros, y se alimenta a sí mismo. Esto es maravilloso, hermano. Tenemos que ver este asunto. Si nosotros vemos que nuestro cuerpo es algo tremendo, algo misterioso, pero visible, pero real, ¿cuánto más nosotros necesitamos ver este cuerpo
donde todos los miembros, de verdad necesitamos negarnos a nosotros mismos, negar nuestro yo, nuestras opiniones. Las opiniones es lo que más divide el cuerpo, lo que yo pienso, lo que tú piensas. No es lo que tú piensas, ni lo que yo pienso, ni lo que yo creo, lo que yo opino, sino que el Señor, el Señor, Pablo era una persona que vivía a Cristo. Él decía, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo del Dios, el cual me amó y se entregó. Queridos hermanos y hermanas, ojalá el Señor rompa nuestro corazón en esta mañana, rompa ese corazón de piedra y pueda poner en nosotros un corazón de carne, y que realmente los hermanos podamos tratarnos con esa ternura, con ese amor, como ese modelo que tenía Cristo. Mira, Pablo, realmente, lo dije también la última vez, como Pedro, él era una persona muy impulsivo, pero realmente Dios amaba a Pedro. Pedro era una persona que tenía un corazón para Dios, igual que Pablo, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí, viene aquí ahora los versículos, en los versículos estos que hemos hablado, donde dice que sometió todas las cosas. Qué maravilloso. Y hoy los pies, ¿está dónde? En el cuerpo, Dice, el propósito de que los creyentes seamos miembros los unos de los otros en el cuerpo de Cristo es que vivamos a Cristo y que conjuntamente lo podamos expresar. Esto es muy rico y muy disfrutable. Por eso, ese versículo que estuvimos leyendo muchas veces en los primeros mensajes del cuerpo, Romanos 12:5, dice, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros, cada uno en particular los unos de los otros. Miembros en particular los unos de los otros. Dice la consumación, la letra D, la consumación de la obra de la cruz es el cuerpo, dice, y dicha obra, lo leo otra vez para que podamos verlo, el D, dice, la consumación de la obra de la cruz es el cuerpo, y dicha obra nos introduce en el cuerpo. Dicha obra, la cruz, ¿qué significa la cruz? Ahí tenemos que ser crucificados. Ya no vivo yo. Señor, vive tú en mí, exprésate a través de mí. Pido por cada uno de mis hermanos, Señor, abre nuestros ojos, ilumínanos. Señor, satúranos de todo lo que tú eres. Queremos ver lo que tú ves, sentir lo que tú sientes. Esa debe ser nuestra oración, hermano. En Efesios 2:16 dice, y mediante la cruz, reconciliar. Dios es un Dios de reconciliación, un Dios de vida, un Dios de paz, un Dios de orden, un Dios viviente, hermano. Dice el versículo 2:16 que muy rico, y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Hermano, la enemistad. Dios crucificó todas las enemistades allí en la cruz. Ay, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. Hermano, entre nosotros no puede haber ay, no me sale la palabra, la enemistad. No me salía la enemistad. No puede haber entre nosotros contiendas y cosas y roces, hermano, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, por eso Pablo decía, os ruego, hermano, por las misericordias de Dios, que habléis todo una misma cosa. ¿Por qué Pablo rogaba de que hablemos una misma cosa? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, no hay mucho hablar diferente. Hay un solo fluir, hay un solo sabor, hay un solo color, hay una sola expresión. Así que punto 1 dice, la cruz nos conduce al cuerpo, opera en la esfera del cuerpo,
opera en la esfera del cuerpo. Qué maravilloso que la cruz realmente nos aniquila. Dice, el yo es el enemigo del cuerpo. Únicamente cuando nuestro yo haya pasado completamente por la cruz, podremos percibir la vida del cuerpo y llegaremos a conocer el cuerpo, expresar al cuerpo, vivir al cuerpo, honrar el cuerpo. Señor Jesús, no es poca cosa, queridos hermanos. Creo que son 3 mensajes. Yo creo que esta semana ya termino con este tema en cuanto al cuerpo, porque es maravilloso. En Mateo 16, 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, hermano, Dios no te esfuerza, así que si tú no puedes, no sea un estorbo para Dios. Usted tiene que consagrar su vida a Dios. Fíjate lo que dice aquí el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere, Dios, qué maravilloso que es un caballero, Dios no te esfuerza. Si alguno quiere, oh Señor Jesús, oh, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, necesitamos negar nuestro yo. El enemigo más grande que hay en todo el universo es nuestro yo. Nuestro yo. Si te das cuenta, un niño lo que primero que yo, mío, yo soy, yo creo, yo tengo, yo, ese yo tiene que desaparecer. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Queridos hermanos, Él ha matado todas esas enemistades. Oh Señor Jesús, dice el 16:25, porque el que quiera salvar la vida de su alma, la perderá, y el que la pierda por causa de mí, la hallará. En Romanos 8:13 dice, porque si viví conforme a la carne habréis de morir. Mas si nosotros por el Espíritu hacemos morir los hábitos de la carne, del cuerpo viviremos. Nosotros necesitamos ser personas del Espíritu. Hoy estoy hablando muy tranquilo, quiero hablar muy reposado, porque son palabras muy profundas. Necesitamos vivir en el Espíritu. Fue allí en el Espíritu donde Juan vio todas esas visiones. Dice, yo estando en el Espíritu en el día del Señor, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vi ¿dónde podemos ver? En el Espíritu. Hermano, no seamos necios, sino entendidos. Pablo decía, no gastéis. El boxeador no puede pegar al aire, porque pierde la fuerza. Nosotros no podemos golpear como el que golpea al aire. Nosotros tenemos que ser personas centradas, equilibradas, y que realmente sabemos dónde estamos, qué contenemos y qué vida Dios ha depositado dentro de nosotros. La letra E. En el cuerpo únicamente Cristo es la cabeza. Esto es maravilloso. El ver que en el cuerpo Cristo únicamente es la iglesia. Hay muchas cabezas que quieren reemplazar a Cristo, que están funcionando por medio de Cristo, digamos, reemplazando a Cristo. Y hoy muchas congregaciones se están infiltrando muchas cosas negativas, muchas opiniones, mucha carne, queridos hermanos, y necesitamos consagrar nuestras vidas por completo. Y cuando Pablo habla en Gálatas de que nos ha librado del presente siglo maligno, no está hablando del mundo, de las discotecas, del alcohol, de las drogas. Ese librarnos del presente siglo maligno era la religión. Lo que realmente era fuerte en ese tiempo era la filosofía griega, la política romana, y estaba también
la religión judía. Y cuando Pablo le habla a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién os engañó? ¿Quién os fascinó? ¿Cómo que comenzasteis por el Espíritu, otra vez volvéis a los rudimentos de la ley y de la carne, otra vez? El cual él dice que Cristo nos ha librado del presente siglo maligno, es de la religión. Nosotros somos muy religiosos. Queridos hermanos, necesitamos ser libres de la religión. Aún de lo bueno, creemos que es religión, esto es bueno. Pero Dios no está relacionado ni con lo bueno, ni con la religión, ni con el mal, sino con la vida. Había aquel árbol que tenía 2 troncos, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Pero había otro árbol que era el árbol de la vida. Cristo es el árbol de la vida. En Apocalipsis dice: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. Por eso dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, no en unas cuantas cosas, en todo, Cristo pueda tener la preeminencia. Y no haciéndonos de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, recibiendo el rico suministro y siendo entrelazado por medio de las coyunturas y los ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Queridos hermanos, oh Señor Jesús, necesitamos realmente vivir en esta persona maravillosa. Señor Jesús, dice Efesios 4:15, sino que asido a la verdad en amor. Tenemos que asirnos, queramos abrazarnos, pegarnos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Los otros días estaba leyendo un libro y estaba leyendo también estos versículos en cuanto al cuerpo, y el hermano compartía de que muchas veces, si tú te das cuenta, creemos nosotros de que el cuerpo sostiene la cabeza en los hombros, pero sabe una cosa, que es la cabeza quien sostiene el cuerpo. Esto es misterioso, impresionante. Es la cabeza quien sostiene al cuerpo. Si tú cortas una cabeza, ese cuerpo, ¿qué es lo que ocurre? Se desploma, se hace carne, se desmorona por completo. Si una persona le da un ictus o algo, un derrame cerebral o cualquier cosa en la cabeza, todo el cuerpo, los miembros, se inutiliza, no funciona, no coordina. ¿Cuán importante es esto, mi hermano? La cabeza del cuerpo, que es Cristo, la que sostiene el cuerpo. Cristo es no solamente la cabeza, sino que es el cuerpo. Y todo es por medio de la cabeza. Señor Jesús, por eso, queridos hermanos, más me refiero a los hermanos, no reemplacemos a Cristo como la cabeza. No quiero entrar en un tema que es, sí, porque se necesita tiempo para poderlo explicar y para poderlo entender, pero hubo quien su cabeza fue cortada, porque inmediatamente cuando Cristo vino y apareció, esta persona se tenía que haber salido del escenario, y Cristo, como la única cabeza, realmente es el que tenía que aparecer. Por eso nosotros tenemos que realmente ver esto, honrar el cuerpo, y honrar el cuerpo está sometido a la cabeza y funcionar a través de la cabeza, y que todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, sea por medio de la cabeza. Tenemos ya las 10:39. 20 minutos nos queda, hermano. Qué maravilloso de que en esta mañana podamos ver los miembros, el cuerpo, la cabeza, cómo la Biblia habla de todo esto. Oh Señor Jesús. Punto 1 dice aquí: el hecho de que Cristo sea la cabeza, esto significa que solo Él tiene la autoridad en el cuerpo.
¿Esto qué es lo que es, hermano? Solo Él tiene la autoridad. Realmente nosotros estamos abiertos, tenemos un corazón ahí, abierto para que sea el Señor únicamente. Lo leo otra vez el punto. Punto 1 dice, el hecho de que Cristo sea la cabeza, esto significa de que solo Él tiene la autoridad en el cuerpo. Solo Él tiene la autoridad en el cuerpo. Por eso hemos leído en Colosenses de que Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Para que Él en todo tenga la preeminencia. Todo lo tiene que ser realmente la preeminencia. Este Cristo tan rico y tan glorioso. Y el crecimiento que realmente sea Él el que lo da. El punto 2 dice aquí, todo lo que nosotros pensemos, hermano, todo lo que nosotros sintamos, todo lo que nosotros hagamos, tiene que estar bajo la autoridad de la cabeza. Esto es maravilloso. Tiene que estar bajo la autoridad de la cabeza. La letra F dice así, la comunión divina es la realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. La realidad de vivir en el cuerpo de Cristo. Por eso en el capítulo 1, versículo 1:9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, fiel es Dios. Dice 12:13, dice, porque en un solo espíritu fuimos nosotros bautizados en un solo cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermano, a todos se nos dio a beber. Quiere decir que todos podemos ser uno, y no solamente uno, sino unánime y funcional. Pero para todo esto necesitamos morir a toda nuestra vida natural, necesitar morir a todo nuestro ser caído, a nuestro yo, crucificar el yo, Señor Jesús. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice que somos miembros cada uno en particular. Uno, dice, la comunión divina es la vida divina que fluye entre todos los miembros y a través de todos ellos. El cuerpo, de un modo práctico, está en la comunión. Hermanos, si no hay comunión, unión, una común quiere decir igual, unión, un pensamiento igual. Nuestro pensamiento, ¿para qué? Para edificar la iglesia. No debe de haber otro pensamiento en nosotros, que si tú eres, que si tú no eres, que si tú llegaste, yo no llegué. Queridos hermanos, necesitamos morir a nuestra vida natural, crucificar nuestro yo, crucificar nuestras opiniones, nuestras enemistades, todo realmente, para que el cuerpo pueda ser expresado. En 1 de Juan dice, lo que hemos visto, lo que hemos oído, os anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es glorioso, Señor Jesús. Y aquí leo el versículo de Apocalipsis 22:1, dice, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía desde el trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle, allí la Nueva Jerusalén está hablando, había un río y un árbol. Qué maravilloso, Señor Jesús, amén. El 2 dice, la comunión nos templa. ¿Sabe lo que es templar? Nos relaja, nos hace reposar, nos hace disfrutar. La comunión nos templa, la comunión nos calibra. ¿Qué quiere decir? Somos calibrados. Muchas veces los coches cuando van y se van para un derecho o izquierda porque la rueda la tiene desequilibrada. Nosotros necesitamos ser
equilibrado, nos armoniza. En una orquesta hay una armonía y hay una sinfonía donde algo precioso, donde todo funciona. Ahí viene la armonía de la sinfonía. Realmente necesitamos ser armonizados. Dice, y no solamente eso, sino aún nos mezcla. Oh, es maravilloso. En 1 Corintios 12, 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Señor Jesús. Perdón, estornudado. Al que le faltaba. Señor Jesús. La letra G dice, debemos tener siempre en cuenta el cuerpo, preocuparnos en el cuerpo, honrar el cuerpo y hacer lo mejor para el cuerpo. Lo que sea mejor, todo es redunda en el cuerpo. Todo lo que tú hagas, tanto lo bien como lo mal, hermano, va a redundar para el cuerpo. Va a redundar para el cuerpo. Por eso, aquí en 12:23 dice, de 1 de Corintios, dice así, y aquellos miembros del cuerpo que no parecen menos honrosos, dice, a estos vestimos con mayor honra, y los que en nosotros son menos decorosos reciben mayor decoro. Pero eso es lo contrario de lo que yo hago. Pero yo necesito ver esto, este cuerpo maravilloso, este Cristo como la cabeza, para honrar y guardar a mis hermanos. El 24, que lo hemos leído antes también, dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios concertó al cuerpo más abundante honor al que le faltaba. Señor Jesús, es rico, la verdad que es maravilloso. ¿Para qué todo eso? Dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros tengan la misma solicitud los unos por los otros. Señor Jesús, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora bien, dice 27, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso necesitamos vivir y ver este asunto. Uno, siempre que hagamos nosotros algo, debemos tener la debida consideración por el cuerpo y preocuparnos cómo el cuerpo se sentiría en cuanto a lo que nosotros hacemos. Tenemos que preguntarnos esto. Cada movimiento, cada hace, Señor, ¿qué es el cuerpo? ¿Cómo se siente? ¿Lo que yo hago beneficia al cuerpo? ¿Perjudica al cuerpo? ¿Edifica al cuerpo? ¿Honra al cuerpo? Cada cosa tenemos que realmente. El punto 2 dice, lo que nos preocupe no debe ser nuestro beneficio personal, sino el cuerpo y la edificación del mismo. Por eso en Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso. Voy a ver la hora que es, ¿cuánto? Son las 10:49, falta todavía 10 minutos, y es maravilloso el poder ver este asunto, todo, porque nosotros en todas las cosas, dice Pablo, queridos hermanos, porque en todo fuisteis enriquecidos, de tal manera que nada os falta. El Pablo, él veía de que en todo nosotros fuimos enriquecidos. Y hay un versículo muy precioso, muy maravilloso, de que realmente tenemos que ver, hermanos, de que necesitamos presentar, como dice en Romanos 12:1, os ruego, hermano, por las misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios.
Y dice, y no os amordéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos. ¿Renovaos dónde? En el espíritu de vuestra mente. Qué maravilloso que hoy nuestra mente tiene espíritu, nuestro espíritu tiene mente. Nosotros antes de conocer al Señor éramos tripartitos con nuestro cuerpo, nuestra alma, y tenemos nuestro espíritu, y vivíamos totalmente en nuestra alma. Ahí estaba nuestra voluntad, nuestros sentimientos, ahí estaba toda nuestra iniciativa, todo estaba ahí. Pero inmediatamente que nosotros recibimos al Señor, el espíritu fue activado. Estábamos muertos, el espíritu estaba muerto, espiritualmente no teníamos contacto con Dios, pero cuando el Espíritu de Dios vino a nosotros, ese espíritu fue activado. Y lo que era nuestra personalidad llegó a ser un miembro del cuerpo, nuestra alma, pero ahora tenemos nuestro espíritu, y aún dice, renovado en el espíritu de vuestra mente. Hoy nuestros pensamientos deben de estar todo en el espíritu. Y un versículo que yo iba a deciros antes es en Efesios, en el capítulo 1, versículo 3. Hay un versículo que nosotros tenemos que ver y hacerlo vida en nosotros para que podamos realmente ver todo lo que nosotros tenemos. Dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que sigue diciendo el versículo, que nos bendijo. Hermanos y hermanas, no tenemos excusa, no tenemos, digamos, nada que podamos excusarnos. Dice, bendito sea el Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros hemos sido bendecidos. Cuando yo hace muchos años, yo leí este versículo y estaba orando la palabra, disfrutándola, yo tuve que pararme, hermano, y decir, Señor, ¿cómo? ¿Qué es lo que tú has depositado dentro de mí? Y el Señor me decía, sí, todo lo que yo soy, todo lo que yo logré estando aquí en la tierra, todo lo que yo obtuve allí en la cruz, la muerte no pudo retenerme. Y yo bajé a lo más profundo del Hades. Y le dice que aún predicó el Evangelio a los principados, a las potestades allí, y le quitó las llaves que tenía el imperio de la muerte. Y dice que la muerte no pudo retenerlo. Fue lanzado del Hades para afuera. ¿Por qué? Porque la vida vence la muerte. Y cuando yo vi este versículo, que todo eso estaba dentro de mí, hermano, esto tiene que intensificar todo nuestro ser, tiene que realmente activarnos, buscar desesperadamente la comunión con los hermanos. Dios siempre quiere obrar ahora corporativamente. Dios nos quiere hombres individuales, que tiene 5 dones, es verdad, el otro tiene otros 5 dones, es verdad, y el otro otros 5 dones, y es verdad, y son 5 hermanos con 5 dones, y es verdad, tiene 25 dones. Pero ¿y los otros 75? ¿No es maravilloso de que cada uno que tengamos un talento podamos funcionar? Tenemos que, cuando dice la Biblia que Él mismo Dios puso a uno como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros, pastores y maestros, dice a fin. Todo esto no está para que tú te enseñores, sino a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, para que no seamos llevados de acá para allá por cualquier viento de enseñanza, sino que ha sido a la verdad en amor, esto es, en Cristo como la cabeza, seamos todos bien coordinados, bien entrelazados y bien enriquecidos por medio de este rico suministro. Esto va haciendo y creciendo para que nosotros podamos llegar a ser la morada de Dios en el Espíritu. Si os dais cuenta, lo estoy hablando hasta muy despacito, porque estas palabras son profundas, hermanos. Necesitamos desesperadamente decir, Señor, abre mis ojos. Padre, ilumíname,
Señor Jesús, yo estoy viendo esto, pero yo no lo practico. Es verdad que todo esto es real, Señor, pero yo quiero vivir esto. Señor, yo quiero tocar esto, yo quiero abrazar esto, yo quiero realmente respirar esto. Señor, yo quiero morir por esto, yo quiero, desligarme de todo por este asunto. ¿Este asunto qué? La edificación de la iglesia. Como vosotros sabéis, siempre yo leo una canción al final, y hay aquí una canción. Es el himno 396. Mira, dice: nosotros como miembros del cuerpo, a Cristo hay que expresar, cada uno funcionando su plenitud mostrar, no siendo espectadores, mas todo en función, nadie trayendo muerte, mas gracia y bendición. Dice la estrofa 2, jamás, hermano, nosotros debemos andar, como dice, jamás independiente debemos proceder. Cuando dice independiente, es que nosotros hemos sido llamados a un cuerpo. Mi dedo pequeño no puede salirse del cuerpo y decir yo hago ahora lo que me da la gana. No, nosotros tenemos que estar sujetos en el cuerpo. Por eso dice jamás independiente debemos proceder, mas siempre coordinados para que un equipo ser. Negando preferencia, aquí no hay preferencia en la iglesia, hermano. Olvídate, si tú tienes preferencia por el fulano, o pengano o mengana, en la iglesia no hay preferencia, eso es carne 100%. Negando preferencia, siguiendo el fluir, sin leves distracciones, al espíritu oír. La estrofa 3 dice, en Cristo nosotros enfocados, no otro centro habla, en comunión tan dulce de sus riquezas da. Él es nuestra cabeza, su cuerpo debe hacer que en la reunión en todo se manifieste Él. Todos edificados, sin crítica en amor, para perfeccionarnos en mutua comunión, dejando al viejo hombre, el ego hay que dejar, por gracia entrenado, del cuerpo disfrutar. Señor Jesús, queridos hermanos, ha sido un placer para mí, de verdad, el poder estar aquí esta mañana compartiendo gran responsabilidad en cuanto a lo que es el cuerpo como el cuerpo de Cristo, y nosotros como miembros los unos de los otros. Me encanta esta frase cuando el Señor Jesús tiró a Pablo en el camino de Damasco. Lo he comentado antes. Saulo, Saulo. Él podía decir, ¿por qué tú persigues a Cristóbal? ¿Por qué persigues a Agustín? ¿Por qué persigue a Loli? ¿Por qué persigue a Pedro? No, el Señor Jesús dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hermano, os dejo con esta frase dulce, me persigue. Qué maravilloso de que somos el cuerpo de Cristo y miembro de su cuerpo, y que esto quiere decir que somos Cristo mismo. Así que cuando tenga comunión con un hermano, toque a un hermano, a una hermana, usted está tocando el cuerpo de Cristo, está tocando a Cristo mismo. Así que todo lo que hagamos, todo lo que emprendamos, todo lo que iniciemos, no debe ser para nuestro beneficio, sino para el cuerpo. Perdona que sea tan pesado hablando de tanto del cuerpo, pero es lo que necesitamos. Bueno, querido hermano Agustín y todos los hermanos de Radio Vida, muchísimas gracias por estar aquí este tiempo y soportándome. Nada, para nosotros es un honor, un placer tenerte ahí desde Málaga, retransmitiendo pues estos maravillosos estudios concernientes al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia y es la cabeza, por supuesto. Y nada, te esperamos el próximo viernes, Dios mediante. Ya como estamos en contacto, pues ya tú me avisas con lo que sea, ¿vale, hermano? Perfecto. Muchísimas gracias, Agustín, por todo, y a todos los hermanos. Venga, muchas hasta el próximo viernes. Muchas bendiciones.